El Congreso aprueba debatir la regularización de 500.000 inmigrantes con el único voto en contra del grupo parlamentario Vox. Sale adelante con el apoyo del Partido Popular el debate sobre esta iniciativa que solicita la legalización de los extranjeros que se encontraban en España antes del 1 de noviembre de 2021. Si esta petición se acaba aprobando, sería la 7ª regularización masiva de inmigración ilegal que se hace en España. La diputada de Vox, Rocío de Mera, ha indicado los motivos por los que su formación está en contra de esta regularización. Queremos que España siga siendo España y no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio, ni es xenofobia, ni es racismo, es puro sentido común. En un primer momento la iniciativa contaba solamente con el apoyo de Sumar, Esquerra Republicana, Bildu, PNV y BNG, mientras que el Partido Popular y Vox se manifestaron en contra y el PSOE aseguraba que la legislación europea no permitía este tipo de procesos. Sin embargo, tanto PP como PSOE han acabado apoyando su toma en consideración y solo Vox se ha mantenido en contra. No sé, yo creo que en una democracia, en contra de lo que mucha gente cree, lo que define al sistema no es el hecho de votar. Votar en una democracia es una de las partes que define la existencia del Estado democrático. Ejemplo, si mañana todos los ciudadanos aprobamos en referéndum con el 90% del voto una determinada ley, pues no sirve para nada el haber votado si luego el gobierno coge y mete esa ley en un cajón y no la aplica. Aplicar las leyes en una democracia es tan importante como el hecho de votar para elegir a los representantes que elaboran las leyes. Y de cara a votar y de cara a que luego esas leyes se apliquen, pues es necesario que los debates se fundamenten en argumentos racionales. Pero aquí en España no. Aquí en España los debates se fundamentan en postureos, salvo por alguna excepción de algún partido. Y te llega el Partido Socialista y te dice que una iniciativa legislativa popular que apoyan todos sus socios más radicales, pues no se ajusta a la normativa europea, que eso de regularizar en bloque a 500.000 inmigrantes ilegales, pues no lo permite la legislación europea. Y va, te dice eso y a los 3 minutos vota a favor de que se tome en consideración el debate de si aprobar, de si regularizar esos 500.000 inmigrantes ilegales. Llega el PP y dice, no, a mí me parece mal que se regularicen a esos 500.000 inmigrantes ilegales. Y entonces va y vota a favor de que se tramite esa iniciativa legislativa popular para debatir si se regulariza a 500.000 inmigrantes ilegales. Oiga, pero ¿qué necesidad hay de posturear de esa manera? ¿Qué necesidad hay de que el Partido Socialista vote a favor de algo que él mismo está diciendo que no cumple con las leyes europeas? ¿Y qué necesidad hay de que el Partido Popular vote a favor de tramitar una ley de la que dice estar en contra? ¿Por qué ese postureo perpetuo? ¿No nos pueden tratar a los españoles con un poquito de respeto, como si fuéramos adultos, y hablar de los problemas de fondo? ¿Es bueno o es malo hacer una regularización masiva de 500.000 inmigrantes ilegales? ¿Cuánto paro tenemos en España? ¿Cuántos inmigrantes nos hacen falta? ¿De qué perfiles nos hacen falta esos inmigrantes? Yo creo que ese es el debate sobre la inmigración. Nadie se opone a la inmigración legal. Ahora, la inmigración ilegal, el hecho de que nos inunden de pateras el país para luego, al cabo de X años, decretar la regularización de quien ha entrado de forma irregular, primero es un insulto a los españoles que ven cómo pues cada vez entra más gente que luego reclama prestaciones que luego a los españoles se les niegan. Pero es que también es un insulto para los inmigrantes legales que han seguido los procedimientos, han venido a este país a abrirse camino y a hacer más rico el país con su aportación, y resulta que ven que tíos que han entrado irregularmente, traídos en muchos casos por mafias repugnantes de tráfico de seres humanos, pues reciben los mismos papeles que ellos, que han seguido los procedimientos. ¿Eso es lógico? ¿Eso es justo para los inmigrantes legales? Yo creo que tampoco.
Entonces, ¿a qué viene esta iniciativa y a qué viene el hecho de que el Partido Socialista y el Partido Popular voten a favor de discutir sobre esta iniciativa que el sentido común y las leyes dicen que es inadmisible? Pues no lo sé. Ayer se volvió a quedar Vox solo defendiendo que se rechazara tramitar semejante cosa. Bueno, pues ¿qué quieren que les diga? Más vale estar solo que mal acompañado, ¿no? Nuevo quebradero de cabeza para el ministro de Transportes, Óscar Puente. El delegado del Gobierno de Extremadura confirma el retraso del AVE hasta el año 2032, pese a que el año pasado se dijo en Bruselas que para el Mundial de 2030 iba a estar más que listo. José Luis Quintana dice ahora que se debe a la paralización del proyecto en Castilla-La Mancha, que se resolverá, espera, en este año, pero que supondrá un retraso añadido para Extremadura de nada menos que 2 años. El consejero de Infraestructuras de la Junta de Extremadura, Manuel Martín Castizo, ha señalado que no entienden por qué el Ministerio anuncia esta nueva fecha como finalización de la infraestructura y, a su juicio, considera que no se pueden consentir más excusas ni del Gobierno ni la delegación del Gobierno en la región, ya que se trata de una infraestructura que estaba contemplada, y así lo habían venido anunciando, en la red básica con un horizonte de 2030, y no hay excusas de ningún tipo para que se anuncie este retraso. Le escuchamos. No lo entendemos y no sabemos cuáles son los motivos que lleva al Ministerio a pronunciarse de esta manera. Por esta razón hemos solicitado ayer mismo una reunión con el Ministerio para que nos concrete y nos aclare cuáles son los motivos y cuáles son las circunstancias que nos lleva o que les lleva a anunciar esta nueva fecha de finalización. ¿Que no sabe cuáles son los motivos? Hombre, yo se los explico. El motivo es uno, muy simple. Sigue habiendo gente en Extremadura que vota al Partido Socialista, que trata a Extremadura como si fuera parte de la España de segunda división, que le niega a Extremadura las infraestructuras, que sin embargo le regala a los separatistas catalanes o al gobierno nacionalista vasco a través del pufo vasco. Sigue habiendo gente en Extremadura que vota a un partido que sistemáticamente saquea a las regiones de España que más ayuda necesitarían en beneficio de regiones ricas, donde unas castas expoliadoras se dedican a llevarse el dinero para sus bolsillos particulares, fundamentalmente, porque lo malo es que al final pues también los ciudadanos catalanes, algunos ciudadanos vascos, pues ven como los servicios no les llegan. Mientras haya gente en Extremadura o en Castilla-La Mancha apoyando al Partido Socialista que persiste en el subdesarrollo de Extremadura o de Castilla-La Mancha, pues oiga, el Partido Socialista seguirá haciendo lo mismo. Hay gente que cuando razonas entiende. Hay gente que solo entiende a base de castigo electoral. El Partido Socialista pertenece a esta segunda categoría. Querido extremeño que votas al Partido Socialista, aquí tienes el resultado de tu voto. Ese tren de alta velocidad para Extremadura que te prometían para 2030, pues ahora ya para 2032. Y cuando lleguemos al 2028 te dirán que para el 2040. ¿Por qué? Por primo, por votar al Partido Socialista, que trata a Extremadura como una región de segunda. Moraleja, la próxima vez vota mejor, ¿no? El expresidente de la Generalitat y cabeza de lista de Junts a las elecciones del 12 de mayo, Carles Puigdemont, dice que dejará la política activa si no es investido presidente de Cataluña. Puigdemont asegura que regresará a Cataluña el mismo día de esta investidura, tanto si gana los comicios como si no, pero que en absoluto se ve como jefe de la oposición. Ante estas declaraciones, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha dicho que le parece maravilloso que el expresidente catalán, Carles Puigdemont, deje la política activa, aunque considera que donde realmente tendría que estar es en la cárcel. A mí me parece maravilloso que Puigdemont deje la política, porque lo que tiene que hacer es jugar al dominó en el patio de la cárcel. Eso es lo que tiene que hacer el señor Puigdemont, sentarse en el banquillo y dar cuenta de sus actos. Y eso es lo que nosotros hicimos sentando a los responsables del golpe de Estado en el banquillo durante el año 2017. Y eso es lo que vamos a volver a hacer. Ellos han dicho que lo van a volver a hacer, nosotros también. Nosotros les volveremos a sentar en el banquillo. Ay, pues yo no sé si me parece bien que Puigdemont abandone la política, hombre.
con lo que nos reímos con Puigdemont. Es una especie de personaje de opereta dentro de todo este drama. Al final, Puigdemont, por supuesto, tiene razón. Pepa Millán debe acabar en la cárcel, como todo aquel que comete delitos. Y al final, pues efectivamente, si lo vuelven a hacer, pues habrá gente que les vuelva a denunciar y gente que les vuelva a procesar, si es que Sánchez no se ha cargado todo el Estado de Derecho antes. Pero el jefe del asunto no es Puigdemont. Puigdemont es un señor que hace lo que hace porque los jefes del golpe le permiten hacerlo. La jefatura del golpe no ha estado nunca en Cataluña. La jefatura del golpe no ha estado nunca en el País Vasco. La jefatura del golpe ha estado siempre en Madrid. Es desde Madrid desde donde se permite, se fomenta y, pues bueno, se comprende que en Cataluña se hagan ciertas cosas. En 2017 vimos claramente cuál era la fortaleza del separatismo catalán. Cero pelotero. Bastó que alguien que sí tiene claras cuáles son sus obligaciones para con la nación, la democracia y la Constitución, que es el rey de España, hiciera un discurso, y bastó que eso y 3 jueces que saben ser jueces se movilizaran para paralizar el golpe de Estado que no quisieron paralizar ni el PP ni el PSOE. Bastó eso. ¿Por qué? Pues porque en realidad no son nada. El separatismo catalán es un movimiento de independencia tan curioso que necesita vivir del impuesto de los demás para poder mantenerse. Oiga, por la independencia catalana, todo menos €1 de dinero propio. Siempre financiado con el dinero que desde Madrid se permite que utilice el separatismo catalán para el separatismo. Tú cortas la financiación al separatismo catalán y dura 3 minutos. Es en Moncloa donde ha estado siempre la cabeza del golpe. Entonces, efectivamente, pues Puigdemont debe acabar en la cárcel, pero me pregunto, ¿y de qué sirve que Puigdemont acabe en la cárcel si los jefes del golpe continúan en lo mismo? Porque si no es Puigdemont, será Puigdemín, y si no es Rull, será Turull, y si no, será Cucurull, pero siempre habrá alguien que desde Moncloa se pueda utilizar para seguir manteniendo la presión territorial que hace que en España perdamos en rozamiento interno el 90% de nuestras energías. Por cierto, cuando vean ustedes en un país que ese país pierde el 90% de sus energías en rozamiento interno, no les quepa ninguna duda de que los amos de las marionetas están fuera de ese país y simplemente utilizan a las marionetas para hacer que ese país no pueda llegar nunca a ser un competidor en la escena internacional. El Gobierno ha ordenado al general jefe del Servicio de Información de la Guardia Civil, Valentín Díaz Blanco, que elimine las referencias a Arnaldo Otegi en un informe en el que se vinculaba al líder de Bildu con un atentado de ETA, según publica Teresa Gómez en The Objective. Este atentado estaba siendo investigado bajo secreto de sumario en la Fiscalía de la Audiencia Nacional. En el transcurso de la investigación, los agentes hallaron nuevas pruebas que certifican que el líder de Bildu dio a ETA información clave. Según ha podido saber The Objective, en el año 2020 se abrió una causa secreta tras descubrir esas nuevas pistas sobre la participación de Otegi en el atentado del jefe de las oficinas técnicas de la factoría de Michelin en Vitoria, Luis María Ergueta Guinea. Al parecer, Arnaldo Otegi había participado en un secuestro y también en un interrogatorio a un miembro de la factoría, gracias al cual se obtuvieron los datos necesarios para llevar a cabo el atentado. Arnaldo Otegi, ese terrorista. Arnaldo Otegi, ese amiguete de Pedro Sánchez. Arnaldo Otegi, gran esperanza bildutarra para el futuro. Arnaldo Otegi, ese jefe en la sombra del gobierno vasco. Arnaldo Otegi, ese jefe nada en la sombra del gobierno español que le impone a Pedro Sánchez todas las condiciones que quiere. Además, con un peligro agravado por el hecho de que Arnaldo Otegi y Bildu son partidos posibilistas, no maximalistas. Saben ajustar su presión a cada momento, tienen claros sus objetivos y poquito a poquito, gracias siempre al gobierno central, van avanzando en esos objetivos y ajustan sus demandas a lo que en cada momento se puede conseguir, y ahora pues se puede conseguir mucho.
tenemos al gobierno más débil de la historia, gobierno al que le interesa pues posturear que no tiene más remedio que depender de los separatistas, cosa que no es cierto. Pedro Sánchez podría perfectamente prescindir de todos sus aliados mañana y no hay manera de descabalgarle de Moncloa, porque no hay mayoría alternativa para una moción de censura, pero le interesa posturear eso a Pedro Sánchez, para que no parezca que es que la cabeza del golpe es él. Bueno, pues Bildu ha dicho, caramba, es nuestra oportunidad. No porque Pedro Sánchez y el PSOE estén débiles, sino porque Pedro Sánchez y el PSOE les interesa fingir que están débiles. Les interesa fingir que no tienen más remedio que ceder ante el separatismo más abyecto. Con lo cual, pues Bildu y Otegi dicen, esta es la nuestra. Este primo está prisionero de su propia retórica, pues le vamos a sacar hasta el tuetanillo. Y efectivamente, están sacando muchas cosas. Por ejemplo, a los etarras de la cárcel. Por ejemplo, las competencias penitenciarias para el País Vasco. Por ejemplo, pasta. Por ejemplo, blanqueamiento continuo. Por ejemplo, acceso a puestos de responsabilidad en determinadas instituciones públicas. Y, por supuesto, impunidad. Resulta que Pedro Sánchez ordena a la Guardia Civil que oculte en un informe las conexiones de Otegi con un caso de terrorismo. Oiga, pues esta información que trae The Objective es cierta. Yo entiendo que ahí hay delito penal, ¿no? Si yo, menganito, agarro un informe oficial y elimino de ese informe algo que incrimina en un delito a alguien, pues tardan 3 minutos en empapelarme. Vamos. Por ejemplo, por complicidad con ese delincuente. O por ejemplo, por obstrucción a la justicia. O por ejemplo, por falsedad en documento público. No sé, vamos, habría 1000 formas de que diera con mis huesos en prisión. ¿Va a acusar a alguien? A Pedro Sánchez en el juzgado por haber ordenado a la Guardia Civil que eliminara de un informe sobre un delito los datos que apuntaban a la posible implicación de Otegi en ese delito. No sé, espero que alguien denuncie a Pedro Sánchez. Vamos, nada me satisfaría más que ver a Pedro Sánchez sentado en un banquillo. De verdad, por tantas cosas. No solo esta, que es muy repugnante, pero también muchas otras cosas que está haciendo en contra de la nación y en contra de los españoles. Terminamos las noticias con la mirada puesta en Estados Unidos. Arizona reinstaura la ley que prohíbe el aborto. La Corte Suprema del Estado ratificó la prohibición del aborto allí, precisamente en ese estado, rechazando la nueva ley y restaurando la legislación de 1864. Dicha ley hace del aborto un crimen en la mayoría de los supuestos y contempla incluso penas entre 2 y 5 años de prisión para los supuestos punibles. No obstante, incluye una excepción extremadamente limitada para cuando sea necesario salvar la vida de la persona embarazada. El expresidente Donald Trump, de nuevo precandidato republicano en la carrera hacia la Casa Blanca, ha publicado un vídeo en el que expresa su opinión sobre el aborto con motivo de esta polémica. Sostiene Trump que la decisión sobre este hecho, sobre el aborto, debe dejarse en manos de cada estado. Sin embargo, añade que debe haber un límite en el tiempo permitido para abortar y calificó la propuesta de que se pueda hacer el procedimiento hasta los 9 meses como una auténtica ejecución. Como ya saben ustedes, pues, bueno, ya lo saben aquellos que me escuchen desde hace años, uno de los temas donde más militante soy es en el tema del aborto. Y no por motivos religiosos, porque yo no soy creyente. Precisamente porque no soy creyente, soy antiabortista. Yo, pues miren, envidio a los creyentes que piensan que cuando mueran pues hay una vida después. Yo tengo la desventura de no creer eso. Creo que esta es la única vida que tenemos. Y precisamente porque creo que esta es la única vida que tenemos, me parece inconcebible que se le quite la vida a la gente sin más. Cuando se mata a un niño, cuando se mata a un delincuente que ha hecho no sé qué crimen horrendo, le estás quitando a esa persona lo único que tiene, el derecho más básico del que derivan todos los demás derechos. Por eso soy radicalmente contrario a la pena de muerte y soy radicalmente contrario al aborto. Y Trump, pues es un señor
que a lo largo de su mandato pues demostró que tiene muchas carencias, a mi juicio. Pero es un señor al que le estaré siempre agradecido por algo que hizo, que fue cambiar la composición del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, cambio de composición que permitió que fuera derogada la infame ley Roe versus Wade, que consagraba el aborto como un derecho. Solo por eso Trump tendrá mi gratitud eterna, y solo por eso creo que le reconocerán las generaciones posteriores lo que hizo de bueno por la humanidad. Estamos en el siglo XXI. Uno puede acostarse con quien quiera, las veces que quiera, y a nadie le importa un pepino. Y oiga, existen 2.000 millones de métodos anticonceptivos. Utilícenlos, que no pasa nada. Pero en Occidente hemos llegado a considerar el aborto como un método anticonceptivo más. No, hombre, no es un método anticonceptivo más. Es un acabar con un ser humano. Si eso es un método, cree usted que es un método anticonceptivo válido, de verdad, hágaselo mirar. Porque su concepto de ser humano y de los derechos que un ser humano debe tener, pues cojea un poquito, a mi juicio, ¿eh? En Estados Unidos se está produciendo una ola de protección de la vida humana. Gracias, entre otras cosas, a Trump. Y lo celebro, y me parece maravilloso que cada vez haya más estados donde se pongan cada vez más trabas al aborto, porque efectivamente solo hay muy poquitos casos, y se cuentan con los deditos de una mano en la mayoría de los sitios, donde pueda estar justificado acabar con la vida de un ser humano. Por ejemplo, si tienes que optar entre dos vidas de seres humanos, el niño o la madre, pues en esos casos, pues claro, estás hablando de dos seres humanos. Pero en los demás casos, de verdad que no, que estamos en el siglo XXI, no creo que queramos ser recordados por los siglos futuros como las generaciones que masacraban en masa a sus hijos. Creo que merecemos pasar a la historia con otro cartel.